Hola a todos, y especialmente los estudiantes que cursan la materia Teoría y Métodos 1 de la Escuela de Antropología de la Universidad Central de Venezuela. Este es nuestro primero de dos videos correspondientes a la octava semana de nuestro curso. Esta semana vamos a hacer una revisión general de los planteamientos de la corriente conocida con el nombre de neopositivismo o positivismo lógico. Esta es una corriente fundamentalmente filosófica que basa sus planteamientos o tiene origen en el pensamiento positivista de Comte y los derivados del siglo XIX y los pensamientos también empiristas desde Hume y sus sucesores, y es una corriente que se desarrolla fundamentalmente en la primera mitad del siglo XX y tiene diferentes exponentes, y vamos a dar inicio a esta revisión con un texto que quizás propiamente no se autodefiniría como un texto planteado desde una propuesta del positivismo lógico, pero que fue muy influyente en toda la problemática que van a desarrollar los positivistas lógicos en esa primera mitad del siglo XX. Es el texto, el Tractatus Logico-Philosophicus de este señor que está acá, que es Ludwig Wittgenstein. Es un texto bien particular, pues fue escrito como consecuencia de una relación epistolar entre Wittgenstein y Bertrand Russell, también Keynes y algunos otros británicos, fundamentalmente en el periodo en que Wittgenstein servía en el ejército del Imperio Austrohúngaro en la Primera Guerra Mundial y posteriormente cuando fue capturado como prisionero y fue prisionero de guerra en Italia. Esto es aproximadamente entre los años 1914 y 1916. El libro, que fue publicado originalmente en alemán en 1921 y posteriormente en inglés al año siguiente, tiene en esta edición en inglés un prólogo de Bertrand Russell que es bien interesante y vale la pena que revisemos un par de párrafos, ya que nos ubica perfectamente en el problema que Wittgenstein pretende abordar en este texto. Como decía en la introducción escrita por Bertrand Russell, en los dos primeros párrafos, bueno, segundo y tercer párrafo, disculpen, nos da una idea bastante clara de los problemas que aborda el texto de Wittgenstein. Trata, en primer lugar, de la estructura lógica de las proposiciones y de la naturaleza de la inferencia lógica. De ahí pasamos sucesivamente a la teoría del conocimiento, a los principios de la física, a la ética y finalmente a la mística. Para comprender el libro de Wittgenstein es preciso comprender el problema con que se enfrenta, y aquí Russell nos va a hablar de 4 problemas específicos. En la parte de su teoría que se refiere al simbolismo, se ocupa de las condiciones que se requieren para conseguir un lenguaje lógicamente perfecto. Hay varios problemas con relación al lenguaje. En primer lugar, está el problema de qué es lo que efectivamente ocurre en nuestra mente cuando empleamos el lenguaje con la intención de significar algo con él. Este problema pertenece a la psicología. En segundo lugar, está el problema de la relación existente entre pensamientos, palabras y proposiciones y aquello a lo que se refieren o significan. Este problema pertenece a la epistemología. En tercer lugar, está el problema de usar las proposiciones de tal modo que expresen la verdad antes de la falsedad. Esto pertenece a las ciencias especiales que tratan las materias propias de las proposiciones en cuestión. En cuarto lugar, está la cuestión siguiente. ¿Qué relación debe haber entre un hecho y una proposición, por ejemplo, y otro hecho para que el primero sea capaz de ser un símbolo del segundo? Como verán, de acuerdo a Russell, entonces Wittgenstein va a poner especial énfasis en el análisis del lenguaje con el fin de abordar el problema del conocimiento.
como recordarán, hablábamos de las diferentes acepciones con respecto al conocimiento en nuestra primera semana. Y hablábamos fundamentalmente del conocimiento proposicional como aquel que nos interesaba fundamentalmente en el marco de este curso, y decíamos que las proposiciones eran aquellas oraciones donde se establecía la relación entre dos aspectos, sujeto y predicado, donde se niega o se afirma las condiciones de ellos, ¿no? Entonces, fundamentalmente, Wittgenstein dice: es importante que pongamos nuestro foco analítico en el lenguaje, pues el lenguaje es el que nos va a permitir, o el análisis del lenguaje es el que nos va a permitir saber qué es lo que podemos conocer y qué es lo que no podemos conocer. El texto está escrito de una forma bien particular. Son una serie de proposiciones, más bien aforismos, con un carácter jerárquico. Hay 7 proposiciones principales y a partir de ellas surgen una serie de proposiciones subordinadas que explican o se derivan de las principales. Entonces, estas 7 proposiciones que revisaremos a continuación son fundamentales para entender la estructura del texto. Las primeras 2 proposiciones generales tratan fundamentalmente sobre cuestiones que pudiéramos definir como ontológicas, es decir, qué es lo que es en el mundo, y de alguna manera como la visión más profunda o metafísica del mundo concebido por Wittgenstein en el Tractatus. Así, el primer aforismo general nos dice: el mundo es todo lo que acaece. De él se derivan los siguientes: el mundo es la totalidad de los hechos, no de las cosas. El mundo está determinado por los hechos y por ser todos los hechos. Porque la totalidad de los hechos determina lo que acaece y también lo que no acaece. Los hechos en el espacio lógico son el mundo. El mundo se divide en hechos. Una cosa puede acaecer o no acaecer y el resto permanece igual. Esto todo derivado de ese primer aforismo general. Su segundo aforismo, también con un carácter ontológico, nos dice: lo que acaece, el hecho, es la existencia de los hechos atómicos. Se derivan de él, entre otros aforismos: el hecho atómico es una combinación de objetos, entidades, cosas. Es esencial a la cosa poder ser la parte constitutiva de un hecho atómico. A partir de cada proposición, entonces, Wittgenstein sigue descomponiendo esta segunda proposición general y generando una visión analítica de lo que él considera es el mundo. Así, por ejemplo, el aforismo 2.1 plantea: nosotros nos hacemos figuras de los hechos, y sigue: la figura presenta los estados de las cosas en el espacio lógico, la existencia y no existencia de los hechos atómicos. La figura es un modelo de la realidad. A los objetos corresponden en la figura los elementos de la figura. Los elementos de la figura están en la figura en lugar de los objetos. Siguiendo en esta sección 2, el 2.2 dice: la figura tiene en común con lo figurado la forma lógica de figuración.
La figura la realidad representando una posibilidad de la existencia y de la no existencia de los hechos atómicos. La figura representa un estado de cosas posible en el espacio lógico. La figura contiene la posibilidad del estado de cosas que representa. La figura concuerda con la realidad o no. Es justa o equivocada, verdadera o falsa. En el tercer aforismo general comienza Wittgenstein a desarrollar su idea de la imagen del mundo. En este tercer aforismo comienza con la noción de imagen. Nos dice: la figura lógica de los hechos es un pensamiento. Un hecho atómico es pensable. Esto significa nosotros podemos figurarlo. La totalidad de los pensamientos verdaderos es una figura del mundo. El pensamiento contiene la posibilidad del estado de cosas que piensa. Lo que es pensable también es posible. Nosotros no podemos pensar nada ilógico, porque de otro modo tendríamos que pensar ilógicamente. ¿Se ha dicho alguna vez que Dios pudo crear todo salvo lo que fuese contrario a las leyes de la lógica? La verdad es que nosotros no somos capaces de decir qué aspecto tendría un mundo ilógico. Pensar en el lenguaje algo que contradiga la lógica es tan imposible como pensar en geometría por sus coordenadas un dibujo que contradiga las leyes del espacio o dar coordenadas de un punto que no existe. En el cuarto aforismo, Wittgenstein comienza a plantearnos lo que sería su filosofía del lenguaje. Así nos dice: el pensamiento es la proposición con significado. La totalidad de las proposiciones es el lenguaje. El hombre posee la capacidad de construir lenguajes en los cuales todo sentido puede ser expresado sin tener una idea de cómo y qué significa cada palabra. Lo mismo que uno habla sin saber cómo se han producido los sonidos singulares. El lenguaje corriente es una parte del organismo humano y no menos complicada que él. Es humanamente imposible captar inmediatamente la lógica del lenguaje. El lenguaje disfraza el pensamiento y de tal modo que por la forma externa del vestido no es posible concluir acerca de la forma del pensamiento disfrazado, porque la forma externa del vestido está constituida con un fin completamente distinto que el de permitir reconocer la forma del cuerpo. Los acomodamientos tácitos para comprender el lenguaje corriente son enormemente complicados. La mayor parte de las proposiciones y cuestiones que se han escrito sobre materia filosófica no son falsas, sino sin sentido. No podemos, pues, responder a cuestiones de esta clase de ningún modo, sino solamente establecer su sinsentido. La mayor parte de las cuestiones y proposiciones de los filósofos proceden de que no comprendemos la lógica de nuestro lenguaje. Son de esta clase las cuestiones de si lo bueno es más o menos idéntico que lo bello. No hay que asombrarse de que los más profundos problemas no sean propiamente problemas. Toda la filosofía es crítica del lenguaje, pero no en absoluto en el sentido de Mauthausen. Es mérito de Russell haber mostrado que la forma lógica aparente de la proposición no debe ser necesariamente su forma real. Más adelante continúa: el disco gramofónico, el pensamiento musical, la notación musical, las ondas sonoras, están todos unos respecto a otros en aquella interna relación figurativa que se mantiene entre el lenguaje y el mundo.
A todo esto es común la estructura lógica, como en la fábula, los dos jóvenes, sus caballos y sus lirios son todos, en cierto sentido, la misma cosa. Y sigue más adelante. La realidad es comparada con la proposición. La proposición puede ser verdadera o falsa solo en cuanto es una figura de la realidad. Siguiendo en los derivados de este cuarto aforismo, nos dice: una proposición representa la existencia y no existencia de los hechos atómicos. La totalidad de las proposiciones verdaderas es la ciencia natural total o la totalidad de las ciencias naturales. La filosofía no es una de las ciencias naturales. La palabra filosofía debe significar algo que esté sobre o bajo, pero no junto a las ciencias naturales. El objeto de la filosofía es la aclaración lógica del pensamiento. Filosofía no es una teoría, sino una actividad. Una obra filosófica consiste esencialmente en elucidaciones. El resultado de la filosofía no son proposiciones filosóficas, sino el esclarecerse de las proposiciones. La filosofía debe esclarecer y delimitar con precisión los pensamientos que de otro modo serían, por así decirlos, opacos y confusos. Más adelante, el sentido de la proposición es su acuerdo o desacuerdo con las posibilidades de existencia y no existencia del hecho atómico. La proposición más simple, la proposición elemental, afirma la existencia de un hecho atómico. Un poco más adelante, si la proposición elemental es verdadera, el hecho atómico existe. Si es falsa, el hecho atómico no existe. La enumeración de todas las proposiciones elementales verdaderas describe el mundo completamente. El mundo está completamente descrito por la especificación de todas las proposiciones elementales más la indicación de cuáles son verdaderas y cuáles son falsas. Ya en el contexto de su quinto y sexto aforismos generales, Wittgenstein nos va a presentar lo que sería la teoría o su teoría de la lógica y la naturaleza. Así, el quinto aforismo indica: la proposición es un valor de verdad de la proposición elemental. La proposición elemental es una función de verdad de sí misma. Las proposiciones elementales son los argumentos de verdad de las proposiciones. Siguiendo. Que la verdad de una proposición se siga de la verdad de otra proposición lo percibimos por la estructura de las proposiciones. Más adelante, si una proposición se sigue de la otra, la última dice más que la primera menos que la última. Más adelante, una proposición no es en sí misma ni probable ni improbable. Un acontecimiento ocurre o no ocurre. No hay término medio. Siguiendo, las estructuras de las proposiciones están unas respecto de otras en relaciones internas. Más adelante, pero aún dentro de la quinta sección del texto, Wittgenstein indica: los límites de mi lenguaje significan los límites de mi mundo. La lógica llena el mundo. Los límites del mundo son también sus límites. Nosotros no podemos, pues, decir en lógica: en el mundo hay esto y lo de más allá, aquello y lo otro. No. Esto parece aparentemente presuponer que excluimos ciertas posibilidades, lo que no puede ser, pues de lo contrario la lógica saldría de los límites del mundo. Esto es, siempre que pudiese considerar igualmente estos límites también desde el otro lado. Lo que no podemos pensar, no podemos pensarlo. Tampoco, pues, podemos decir lo que no podemos pensar. Esta observación
Esta observación da la clave para decidir acerca de la cuestión de cuánto haya de verdad en el solipsismo. En realidad, lo que el solipsismo significa es totalmente correcto, solo que no puede decirse, sino mostrarse. Que el mundo es mi mundo se muestra en que los límites del lenguaje, el lenguaje que yo solo entiendo, significan los límites de mi mundo. Mundo y vida son una sola cosa. Yo soy mi mundo, el microcosmos. El sujeto pensante representante no existe. Si yo escribiese un libro, El mundo como yo lo encuentro, yo debería referirme en él a mi cuerpo y decir qué miembros obedecen a mi voluntad y cuáles no, etc. Este sería un método para aislar al sujeto o aún mejor para mostrar que en un sentido importante no hay sujeto, precisamente solo de él no se podría hablar en este libro, solo de él no se podría hablar en este libro. El sujeto no pertenece al mundo, aquí hay un error en el texto del mundo. ¿Dónde en el mundo puede observarse un sujeto metafísico? Tú dices que aquí ocurre exactamente como con el ojo y el campo de visión, pero tú no ves realmente el ojo. Y realmente en el campo de visión permite concluir que es visto por un ojo. El campo de visión no tiene ciertamente esta forma, este es el esquema. Esto está en conexión con el hecho de que ninguna parte de nuestra experiencia es a priori. Todo lo que nosotros vemos podría ser de otro modo. Todo lo que nosotros podemos describir podría también ser de otro modo. No hay ningún orden a priori de las cosas. Ya en la sexta sección, Wittgenstein indica: las proposiciones de la lógica son tautologías. Por consiguiente, las proposiciones de la lógica no dicen nada, son proposiciones analíticas. Un poco más adelante, las proposiciones de la lógica demuestran las propiedades lógicas de las proposiciones que no dicen nada. A este método se le podría llamar un método cero. En la proposición lógica, las proposiciones se proponen en equilibrio recíproco y en estado de equilibrio indica cómo deben constituirse lógicamente estas proposiciones. Un poco más adelante, las proposiciones lógicas describen la armazón del mundo o, mejor, la presentan. No tratan de nada, presuponen que los nombres tienen significado y las proposiciones elementales sentido, y esta es su conexión con el mundo. Es claro que deben manifestar algo sobre el mundo el hecho de que resulten tautologías de uniones de símbolos, que tienen esencialmente un carácter determinado. Este es el punto decisivo. Decimos que en los símbolos que utilizamos algunas cosas son arbitrarias y otras no. La lógica expresa solamente esto último, pero esto significa que en lógica nosotros no expresamos por medio de los signos lo que queremos, sino que en lógica habla la naturaleza misma de los signos esencialmente necesarios. Si nosotros conocemos la sintaxis lógica de un lenguaje de signos cualquiera, entonces todas las proposiciones de la lógica están ya dadas. Finalmente, después de hacer una breve revisión de la ley de la inducción o la ley de la causalidad también, como proposiciones de tipo fáctico y no lógicas, Wittgenstein va a terminar con su séptimo aforismo, que realmente resulta un poco tautológico, pero lapidario. De lo que no se puede hablar, es mejor callarse. Pues, en resumen, este texto, como pueden ver, aunque solamente revisamos algunas de las proposiciones contenidas en los 7 aforismos principales, hace de esta manera bien compleja, establece una relación
entre el mundo, el pensamiento y las proposiciones. Dice de alguna manera, analiza el mundo a partir del pensamiento, pero el pensamiento se manifiesta, la representación del mundo en el pensamiento se manifiesta a través de proposiciones con sentido lógico. Es decir, que a través del análisis de las proposiciones y el análisis lingüístico es posible saber qué es eso del mundo que podemos pensar, y en tanto lo podemos pensar, lo podemos representar, y en tanto lo podemos representar, es lo que podemos conocer. De alguna manera, como bien lo dice al final, en el último aforismo, solamente lo que podemos expresar proposicionalmente y de manera clara es lo que podemos conocer del mundo. No quiere decir que el mundo no esté más allá de estos límites, pero los límites del mundo que podemos conocer son los límites de nuestro lenguaje. Entonces, Wittgenstein pone el foco analítico en el lenguaje para entender y poder reflexionar sobre el conocimiento del mundo. Por eso es que este texto va a ser fundamental en toda la reflexión filosófica analítica del siglo XX, fundamentalmente en los autores que vamos a ver en nuestro segundo video, que son aquellos que pertenecieron a la tradición de positivistas lógicos, enmarcados principalmente en esta sociedad o en este grupo intelectual que se llamó el Círculo de Viena.